Bueno, Bueno, pues vamos a comenzar hermanos, hoy vamos a hablar de la transformación de nuestras vidas. Me pueden acompañar en la palabra en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2. Hermano Bernardo, ¿me ayudas? Romanos 12. Romanos 12, 2. amén. ¿Me puedes ayudar a leerlo, por favor? Dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amados hermanos, en algún devocional anterior ya se había tocado el tema de la renovación en la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya anteriormente se había hablado de la renovación, de qué es eso. Y la renovación, como bien lo se había comentado, es obra del Espíritu Santo. Es eso que hace el Espíritu Santo cuando lo que te hace saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Es este cambio que ocurre en nuestras vidas cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, todos los que estamos aquí, y si alguien no tiene un encuentro con Jesús, pues bueno, creo que se va a dar la oportunidad. Pero cuando nosotros tenemos ese encuentro, hay una renovación en nuestra vida. Esta renovación de nuestro entendimiento, o sea, lo que el día de ayer para mí era bueno y el día de hoy ya es malo, porque así le dice la palabra, eso que no se puede explicar con palabras, ese sentimiento, esa manera en que sientes que te cae literal una venda de los ojos y que ahora puedes ver la vida de una manera diferente, pero que sobre todo puedes entender la palabra, puedes tener una comunión con Dios, puedes tener esa relación con el Padre a través del Hijo. Eso que no podías entender anteriormente, eso pasa cuando se renueva tu mente. Y hasta ahí vamos bien, porque eso es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, que nosotros con nuestras fuerzas o por nosotros mismos no pasa. Pero ahora vamos a hablar más acerca de la transformación, como lo veíamos en el capítulo 12 de la carta de los Romanos, en el versículo 2. Para entender un poquito más acerca de la transformación, vamos a ver qué es la palabra griega transformación traducida en el Nuevo Testamento, significa metamorfosis. Entonces, si la metamorfosis como tal es un cambio, poniendo aquí, quiero poner el ejemplo de una mariposa, que primeramente es una oruga y después se convierte en una mariposa, o sea, ella se va transformando. Pasándolo al contexto cristiano, o sea, a la vida de un cristiano, pues es lo siguiente: la transformación de nuestra vida debe ocurrir constantemente, debe ser todos los días. La transformación depende más de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Si nuestra mente ya está renovada, o sea, ya nos cambiaron así el chip. Yo recuerdo que un pastor alguna vez predicaba y decía que en algún momento le decían, es que a ustedes los cristianos a donde van les lavan el cerebro. Y él ponía el ejemplo de que pues sí, qué bueno que me lo lavaron porque estaba sucio, ¿no? O sea, mejor que me lo hubieran lavado. ¿Y a qué voy con esto? A que lo que se viera la transformación, como les decía, eso es algo que se va dando todos los días. ¿Y cómo es esto, hermanos? Por ejemplo, yo hoy no soy una persona nueva, soy una persona conversa, y si el día de decían que yo tenía actitudes que molestaban a otras personas, si mi entendimiento ya fue renovado, ya sé qué es lo correcto y qué es lo incorrecto delante de Dios, entonces por consecuencia lo que seguiría es transformar mi actitud. Amén, eso seguiría. Sí. O sea, seguiría si antes eres una persona que le mentía a medio mundo y tú ya entendiste que las mentiras no son de Dios y que aquel que dice mentiras es, así como dice la palabra, hijo del diablo, entonces yo ya no soy hijo del diablo, ya soy hijo de Dios. Entonces la transformación en mi vida va a ser que yo ya no voy a mentirle a la gente, ya no voy a mentirle a las personas. A eso me refiero cuando vamos a la transformación.
Y otro ejemplo, la transformación, que es algo que se va dando todos los días y que depende de nosotros, es, por ejemplo, si nosotros en algún momento hemos dejado cosas pendientes, o ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo y no lo hemos hecho, pues nosotros tenemos que hacerlo. Por ejemplo, aquellos que no han puesto en orden su matrimonio, aquellos que tienen que poner en orden alguna relación familiar, aquellos que tienen que, pues quizá una deuda, hay que pagar una deuda, entonces se tiene que, sí es cierto que a lo mejor no la van a pagar de la noche a la mañana, sí es cierto que la restauración con la familia no va a ser de la noche a la mañana, pero se tiene que empezar, o sea, tienen que empezar de cero, porque nosotros debemos transformarnos, debemos cambiar de nuestra vida pasada a una vida en Cristo, una vida renovada en Cristo. No podemos seguir teniendo las mismas actitudes, no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo, porque entonces podríamos decir que no hay una renovación, que simplemente cambiamos a lo mejor de opinión, pero esto, o sea, si viene una persona que pregunta, ¿y tú conoces de la palabra? ¿Conoces de Cristo? Y uno puede decir sí, pero no hay nada en nuestra vida que lo refleje. Entonces ahí es donde nosotros debemos poner atención, ahí es donde nosotros debemos decir, sí es cierto, o sea, la palabra es literal, la palabra se aplica a nuestras vidas. Si está escrito eso ahí, es porque Dios siempre nos quiere decir algo, porque Él nos habla. Y eso, hermanos, es algo muy, muy padre que yo he vivido a lo largo de mi vida, porque yo tengo 10 años de conocer a Cristo, 10 años de ser cristiana, así me puedo llamar, porque yo reconozco que tengo un encuentro personal con Jesús, y que mi mente fue renovada, pero la transformación, pero no me enfoqué en esa transformación, la transformación fue lenta hasta que de pronto un día se me olvidó que tenía que transformar mi vida, se me olvidó que tenía que seguir haciendo bien algunas cosas, y eso no me permitió estar bien delante de Dios. No, sin en cambio, ahora que puedo darme cuenta de que mi vida tiene que ser transformada, pues eso es algo que tengo que trabajar todos los días. Algo que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo es, por ejemplo, llegar temprano a algún lugar, ser puntual en mi trabajo. O sea, a lo mejor puedo ser temprano en la iglesia, pero quizá no estoy muy puntual en mi trabajo. Entonces ahí estamos hablando de que quizá no hay una transformación, que yo diga, es que el ser puntual no es para quedar bien con nadie, el ser puntual es porque yo tengo que llegar, porque a mí me pagan por llegar a una hora a mi trabajo, pero no solo por eso, sino porque yo debo ser transformada, mi vida debe ser transformada. Este es un ejemplo que les pongo hablando de mí, pero hay en muchos aspectos de nuestra vida. Uno no puede decir que es una persona que conoce a Cristo y no ha perdonado a su hermano, porque entonces ahí hay algo. Uno no puede decir que no, yo soy cristiana, pero pues yo no le voy a hablar a cierto tipo de gente porque pues esas personas no son cristianas, yo ya no les hablo. Y no debe ser así. Dicen que no se escucha bien. A ver, vamos a ver. Buenos días, no se escucha bien. Parece que tenemos problemas. Dice que parece que es el micro. Ok, vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte. Ahí sí ya me escuchan mejor. A ver, nos escuchan más si alzamos nuestra voz. Parecer es el micro. A ver ahí, que alguien me diga, ¿escucha bien mi voz? Si hablo en este tono. Se oye mucho ruido y despacio. Muy bien, vamos a hablar lo más fuerte posible. Ahora estamos teniendo problemas técnicos, estamos en vivo, para que vean que estamos en vivo. Hable más fuerte. Ok, entonces, como les decía, voy a hablar un poquito más fuerte, voy a repetir ya nada más lo último. Les decía que la transformación es algo que nosotros debemos hacer todos los días y es algo que depende de nosotros. La renovación de nuestra mente es obra del Espíritu Santo, pero en la transformación nosotros debemos trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía,
quizá nuestra mente ya cambió, nuestra manera de pensar ya cambió, ya no vemos las cosas como antes las veíamos, ahora las vemos de una manera diferente porque Dios nos quitó esa venda de los ojos y nos permitió conocerlo y nos permitió ver, ser conocedores del Evangelio, pero sobre todo vivirlo. Pero la transformación depende de mí, la transformación tiene que ser algo constante en nuestras vidas. Tiene que ser algo que te lleve siempre a agradar a Dios, no a quedar bien con las personas, sino a agradar a Dios. Por ejemplo, el poner en orden tu matrimonio, arreglar un tema familiar, el ponerte a cuentas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. La transformación también tiene que ver con cambiar hábitos que no te hacen bien. Hábitos que si antes a mí me gustaba mucho tomar y el tomar a mí me llevaba a quedar tirado en la casa o me llevaba a hacer algo incorrecto, entonces como mi mente ya fue renovada, ahora la transformación tiene que ver con el que yo ya deje de tomar, con el que yo deje ese vicio. Eso es la transformación de nuestra vida. Si nuestra mente está renovada, por consecuencia, nuestra vida se va a transformar. Pero si solo nos quedamos en que, pues el Espíritu Santo ya me renovó, ya me cayó el 20 de que Jesús es mi Señor, de que Jesús vino a esta tierra y dio su vida por mí y le hizo todo, y ahora yo soy una persona salva y puedo tener una comunión con el Padre, pero ahí lo dejo y no me propongo el leer la Biblia todos los días, el tener una comunión con Dios, entonces solamente se queda ahí. Pero la transformación, como les decía, va más allá y es algo que depende de nosotros. Hoy en esta mañana les estamos hablando de esto porque es algo que pues Dios habló a mi vida y sabemos que si primeramente habla a mi vida, pero también es algo que Dios nos quiere decir. Hay que transformarnos, hermanos. Esto es de todos los días. Hay que realmente hacer lo correcto delante de Dios. Y sabemos que a lo mejor hoy dices, es que hoy no tengo ganas, hoy no quiero, hoy estoy triste, hoy estoy pasando por una situación. Sin embargo, quien nos da la fuerza, quien nos da la fortaleza para transformar nuestras vidas, es el Espíritu Santo. Es Dios, es esa comunión con Dios. Que a veces nos sentimos cansados, que no tenemos fuerzas, que tenemos flojera, que tenemos algún malestar, que tenemos un dolor, aún en medio de esa situación y de esa tribulación, ahí está Dios en nuestras vidas. Si Él lo dijo en su palabra, es por algo, porque quiere que la pongamos en práctica, todos los días, continuamente. Si hay algo que nosotros aún no hemos dejado, tenemos que entregárselo a Dios para que nuestra vida se transforme. Nadie que se diga que es cristiano puede permanecer absolutamente igual desde que nació hasta la edad que tiene o hasta la edad que conoció a Cristo. Porque antes a lo mejor no conocías de Cristo y hacías cosas que ni tú sabías que eran malas. Pero ahora Dios ha renovado tu mente y entonces ahora ya sabes que son malas. Entonces la consecuencia sería ya no hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿Cuántas ya en este nuevo siglo, cuántas cosas ya te están marcando como buenas? Iniciamos desde los matrimonios igualitarios hasta que adopten hijos, algo que está muy latente, las mentiras. Ya en el matrimonio he escuchado, he visto de que se dan las infidelidades y siempre hay una excusa para todo. En este caso siempre dicen, no, pues una camita al aire, no pasa nada. Amistades que te inducen a hacer lo malo. La ideología de género, por ejemplo. La ideología de género, el tomar, el que te diga, no, pues una no es ninguna. Entonces ya lo que te marca este siglo, esta sociedad, de que ya no es malo, ya es aceptable y no debemos nosotros conformarnos a este siglo. Nosotros no debemos hacerlo, porque no edifica,
no vivimos en pecado. Hermanos, debemos, como decía la hermanita, sí, tener esta transformación. Debemos trazarnos objetivos, metas, y trazarnos objetivos para llegar a nuestras metas, los cuales nos lleven a transformarnos. Debemos entregar, reconocer, confesarnos, pedirle al Señor que transforme nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón. Ahora sí que yo lo visualizo como, ahora sí como en la radio, el botón para sintonizar donde diga transformación, llevarlo hasta el más alto volumen, que es el 10, totalmente tener una transformación en nuestra vida, pero todo encaminado bajo la dirección de Dios. No debemos olvidar eso. Así es. El Señor es quien nos va a guiar, el Señor es quien nos habla, el Señor es quien nos va a redarguye, nos está observando y nos va diciendo esto y esto. Así es. Y fíjate, Bernardo, que es curioso porque hoy en día, por ejemplo, existen muchos motivadores, ¿sí?, que es para hombres, para mujeres y para ambos, que te dicen, no, pues es que tienes que, por ejemplo, lo de que la mujer, que tienen que ser mujeres empoderadas, que tienen que ser hija de qué, y la gente nada más está buscando algo que le endulce el oído, algo les gusta escuchar lo que ellos quieren. Dice, no, pues sí, tú puedes, tú eres una guerrera, tú eres una mujer que todo lo puede lograr, tú puedes ganar tanto, tú puedes hacer tanto. Y yo no digo que no lo pueden hacer, pero a veces la transformación la buscan en otro lado y piensan que transformarse es a lo mejor escuchar como esas personas que te motivan, que yo no digo que todo lo que digan sea malo, pero cuando nosotros en la palabra, como hijos de Dios, lo tenemos bien claro, nosotros debemos transformarnos, no conformarnos a este siglo, porque si te conformas a este siglo, ya perdiste, porque entonces te estás dejando llevar por la idea de la gente que dice que ahora todo es bueno. O sea, hay gente que dice, no, pues si el niño a los 5 años, vi el otro ejemplo, una publicación, por ejemplo, hablando de la ideología de género, que te dicen, no, pues un niño de 5 años ya puede decidir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer, cuando eso es totalmente ilógico, porque el sexo ya está definido por Dios. Que tú puedes elegir, tú no puedes, este niño de 5 años no puede irse a tomar, no puede irse a tal lugar porque tiene 5 años, pero sí puede decidir su género. Y eso ya lo habíamos platicado también en devocionales anteriores. Para lo que voy con esto es que el transformar nuestras vidas, el no conformarse a este siglo, depende de nosotros. Porque tú puedes escuchar mil y un comentarios, puedes escuchar muchísimas cosas, pero el que tú te mantengas firme, el que tú mantengas tu comunión con Dios, te va a permitir el poder continuar transformando tu vida. Pero si dejamos eso, si perdemos la comunión con Dios, si nos acomodamos a los comentarios solamente por no querer hacer sentir mal al otro, porque yo sé que hay personas que se incomodan cuando les hablan de muchísimas cosas, pero no se incomodan, pero no les gusta incomodar a los demás. Así dicen, no, es que la verdad sí es incómodo que empiecen a hablar de cosas que no me agradan, pero no están dispuestos ellos a incomodar a los demás con la palabra, cuando nosotros estamos en este mundo precisamente para esto. O sea, como dice Luis, o sea, hay unos que el coaching lo sacan de la Biblia, ¿no? Y lo van transformando. Lo peor es que ¿cómo se puede decir? Lo acomodan a su manera, a su propia versión, lo distorsionan todo, ni siquiera conocen el contexto antes y después. Pero hoy en esta mañana, amados hermanos, queremos que tanto ustedes como nosotros que estamos aquí podamos transformar nuestras vidas, podamos realmente entender que la transformación, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos, como decía mi hermano Bernie, tenemos que ponernos
metas, tenemos que realmente decirnos, ok, o sea, yo voy a hacer este fin de semana, tengo que ponerme a cuentas con mis padres, este fin de semana yo tengo que, ahora sí, o sea, siempre digo, el siguiente domingo voy a la iglesia, no, ahora el otro domingo, no, después el otro domingo. Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, cuando tenemos la oportunidad de gozarnos con el Padre, de gozarnos con nuestros hermanos, de convivir, de tener esa comunión, de escuchar de la palabra. Eso es algo maravilloso. O sea, hay veces que posponemos eso, no, ahora sí yo voy a hacer, ahora sí yo ya de verdad que ya voy a seguir a Dios, ya voy a servir a Dios, el siguiente fin de semana, ahora sí. Y llega el siguiente fin de semana pero si alguien te pregunta, oye hermano, ¿eres cristiano? Sí, yo creo en Cristo porque Cristo murió en la cruz por mí. Pero ven tu vida y dices, de cristiano solamente, pues de palabras será, ¿no? Cristiano de la secreta, porque la verdad no hay nada en tu vida que a mí me diga que tú eres una persona cristiana, no por lo que dices ser, sino por tu forma en cómo actúas y por cómo tú vives. Cualquiera puede decir que es cristiano, más bien podría decir que es como decir que creo en Dios, cualquiera puede creer en Dios, pero no cualquiera le cree a Dios, son dos cosas diferentes. Yo creo en Dios, pero no creo que Él pueda ayudarme a buscar un trabajo. Porque si Él pudiera, entonces yo ya tendría un trabajo. Y ahí es donde también se distorsiona. Entonces a eso vamos. Hay que transformar nuestras vidas. Hay que pensar de una manera diferente. La renovación ahí está. La obra del Espíritu Santo ya está hecha en nuestra vida. Venir. Lo que falta ahora es transformarnos. No acomodarnos a este siglo. Y como no somos de este mundo, pues obviamente a los demás les va a incomodar nuestras actitudes. Nos juzgan. O te pueden llegar a juzgar. Pero pues si vamos a esas, los héroes de la fe pasaron muchísimas cosas peores que nosotros te vamos a haber pasado y que se mantuvieron firmes en su fe, porque su entendimiento fue renovado, pero también sus vidas eran transformadas y tanto se transformaron que son personas que están escritas aquí en el libro, aquí en la Biblia. Nosotros también podemos, nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de los hechos, por cosas, no por lo que nosotros hagamos, no porque, Bernardo, el mejor Bernardo que conocí, no, sino porque él transformó su vida en Cristo, con su mente renovada, y todo lo que hacía, pues era para la obra del Señor. Amén. Amén. Yo quiero leerles un pasaje hablando de todo esto, pero lo que habíamos mencionado, ir encaminados en el Señor, ir bajo la dirección de Dios, de esta transformación, dejarlo todo a Él, entregarlo todo a Él. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hermanos, ya no hay excusas, ya no hay pretextos. Debemos fijarnos, llegar a esa meta de transformarnos, porque a pesar de que, ya lo habíamos dicho, nos van a juzgar, nos tachan inmorales, la gente tiene que ver que realmente quien está en nuestra vida, quien gobierna nuestra vida es Dios, y las grandes cosas que Él puede hacer. Aquel que diga, no, es que no se puede, ya le busqué, realmente no, el Señor lo hace. Cuando te pregunten qué hiciste, solo me entregué a Él y Él transformó mi vida, y Él ha hecho grandes cosas. Está haciendo grandes cosas. Amén. Amén.